días, ¿cómo están? Como lo comentaba Jeffrey, mi nombre es Sergio Rodríguez, hago parte del equipo que atiende las necesidades relacionadas con todo lo que tiene que ver con automatización, variadores, comunicaciones e instrumentación. Y el día de hoy, pues justamente la idea es continuar con una charla que se dictó hace aproximadamente un mes de lo que tiene que ver con la gestión de KPIs o de indicadores y sobre todo abordándolo desde el indicador clave de temas productivos que se llama OE. ¿Listo? Entiendo que muy probablemente haya personas nuevas que no hayan estado en la sesión anterior. Entonces, pues vamos a hacer un pequeño repaso de los temas que se tocaron eh, para que pues posteriormente podamos mostrar la herramienta que Siemens tiene disponible para hacer el cálculo de estos indicadores, ¿vale? Entonces, por favor, siéntanse libres de comentarme o de interrumpir para hacer alguna consulta, no es necesario, o no sé, Jeffrey, si lo estás manejando solo al final de la sesión, pues por mí no hay problema si se interrumpe para que la conversación sea abierta. Y bueno, entonces damos inicio a la charla del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla y me confirman, por favor, cuando la puedan ver. ¿Ya la están viendo? Sí, sí, señor, ya Sí, la estamos señor. viendo. Listo, perfecto. Gracias. Ahí la están viendo grande, ¿cierto? Ya como en pantalla completa. Así es. Listo, perfecto. Voy a quitar mi cámara por temas de conexión, que a veces me molesta un poquito. Listo. Bueno, entonces, como lo veníamos conversando, entonces, pues básicamente en la sesión pasada abordamos los temas de lo que tiene que ver con gestión de KPIs y generación de un indicador muy importante para la industria que se llama OE. ¿Listo? Entonces, pues, para hacer un repaso breve y no quitarles mucho tiempo, eh, no sé si todos tengan claro cuál es el concepto de KPI, pero básicamente el concepto de KPI, ¿qué es? O en inglés se traduce como Key Performance Indicator, que básicamente lo que es un indicador clave de desempeño. Y ese indicador clave de desempeño puede estar asociado a diferentes, digamos que métricas que se tengan dentro de tu planta industrial. ¿Qué es importante? Todos tenemos, pues, tener claro que todos tenemos indicadores. Entonces, pues, normalmente usamos nosotros un ejemplo muy simple y es, por ejemplo, en los temas de ventas. El vendedor siempre tiene un indicador que determina qué tan bueno fue su rendimiento en el mes. Entonces, ese indicador justamente es su meta de venta, ¿sí? Y esa meta de venta se calcula de manera porcentual. Entonces, el vendedor llegó al 100% de su meta, llegó al 80, llegó al 60, y eso me permite a mí determinar cuál es el desempeño que tuvo dentro de un periodo de tiempo establecido. Es muy importante tener en cuenta que los indicadores o los KPIs tienen que estar contextualizados y esa contextualización justamente es en periodos de tiempo o pues digamos que hay otros hitos de contextualización, sin embargo lo que normalmente se utiliza es en temas relacionados con el tiempo. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo se venía haciendo anteriormente o cómo se venía haciendo todo esto de analítica de datos? Pues si bien todo lo que tiene que ver con KPIs está estrictamente relacionado con los conceptos de analítica de datos, ¿sí? Entonces, pues en la medida en la que nosotros hagamos más analítica de los datos, pues más beneficio para nuestro negocio vamos a tener, porque vamos a tener la posibilidad justamente de tomar acciones en pro de mejorar esos indicadores, determinando cuáles son las posibles fallas que yo tengo en el proceso o determinando cuáles son los posibles cuellos de botella con el fin de aumentar la capacidad operativa o de mejorar justamente el desempeño que yo tengo en el proceso. ¿Listo? Eh, Esto digamos que en el pasado se hablaba mucho del business intelligence, que pues en el pasado de pronto para la realidad de la industria colombiana esto sería casi que el presente, que básicamente es determinar qué pasó, cómo yo puedo hacer para capturar la información y saber qué es lo que está pasando y tener la posibilidad de desarrollar tendencias o gráficos que me permitan ver en tiempo real
lo que pasó, cómo pasó y cuándo pasó. ¿Listo? Y asimismo, teniendo en cuenta ese concepto y digamos que todo esto va muy asociado a que yo tengo que tener una cantidad de datos disponibles, pues posteriormente, digamos que se determina todo lo que son los indicadores, pero a nivel de dashboard, entonces donde yo puedo ver en una pantalla muy sintética cuáles son justamente esos indicadores, cómo voy yo con mis temas de producción, cómo voy con los temas de energía, cómo voy con los temas de pérdidas de materias primas. Pero lo más importante acá también para poder incluir esto dentro de un concepto que se llama eh, mejora continua, es poder tener el RCA. ¿Alguien sabe qué es el RCA? Acá se valen respuestas incorrectas, no hay ningún problema, lo pueden escribir por el chat. ¿Alguien sabe qué es RCA? No, ninguna idea por ahí. Bueno, el RCA es el análisis de la causa raíz, ¿sí? O root cause analysis. Entonces, el análisis de la causa raíz, ¿qué es? Básicamente determinar, basado en las tendencias y en las alarmas del proceso, cuáles son las causas que están disparando o derivando esa posible falla. ¿Por qué es importante hacer un análisis de causa raíz? Pues porque basado en las causas que me generan esas fallas, yo puedo tomar acciones en pro de corregir. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es muy importante como contexto general de los temas de analítica. No nos vamos a centrar en el tema del futuro porque aquí ya estamos hablando de normalmente de inteligencia artificial y de temas predictivos. Vamos a quedarnos acá, que es lo que nos concierne el día de hoy. Pero entonces digamos que esto como introducción pues inicial. ¿Listo? Entonces, lo que les comentaba sobre el ciclo de mejora continua. De nada me sirve a mí tener implementado un sistema que me analiza datos y que me entregue información de valor para mi proceso productivo, si yo no hago nada con esa información. El objetivo justamente es tener un plan para poder mejorar y que este plan sea repetible infinitamente. ¿Sí? En la medida en la que yo pueda implementar las acciones de mejora a lo largo del tiempo de manera continua, pues me va a permitir a mí justamente eh, tener incrementos a nivel de productividad, ¿sí? De disponibilidad y de calidad. Entonces, el ciclo de mejora continua se llama eh, PHBA por sus siglas en español o PSDA por sus siglas en inglés. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que tenemos primero es una fase de planeación, que básicamente en la fase de planeación lo que nosotros hacemos es definir el problema, identificar ese problema y cómo lo podemos medir, ¿sí? Cómo podemos medir ese dolor, o más que el dolor, pues ese indicador que tiene el interesado dentro de nuestra planta industrial, eh, para poder plasmarlo en un indicador que me determine el porcentaje o que me dé, pues digamos que algún dato de valor con respecto a esa necesidad. Posteriormente, hacer, que básicamente es desarrollar las medidas y desarrollar justamente las soluciones que me van a permitir a mí implementar ese indicador. Posteriormente, verificar que es, pues efectivamente, revisar que ese indicador sí tiene algún tipo de relevancia y obviamente a través de algunas herramientas visuales como los dashboards, pues justamente validar eh, que la información que yo le estoy entregando pues es de valor y que efectivamente me sirve a mí en pro de mejorar. Y posteriormente actuar, que es todo lo que tiene que ver con de cara al resultado. Entonces, ese resultado tiene que estar pues claramente documentado e informado de manera que yo pueda revisarlo y definir nuevamente cuál es el plan para llegar a un objetivo que pues son los que se van trazando dentro del ciclo de mejora continua. ¿Listo? Bueno, aquí entonces digamos que me voy a saltar un poco esto acá
Pero lo que les comentaba del tema de la contextualización, que es algo crítico y supremamente relevante cuando hablamos de OEE y de analítica de datos. Entonces es muy, muy importante poder determinar cuál es la contextualización. Y esa contextualización, como les comentaba, es temporal. Sin embargo, en algunos casos puede ser, digamos que atemporal. Entonces, por ejemplo, yo necesito identificar la eficiencia operativa de mi proceso o de mi línea de producción dentro de un turno, que serían 8 horas, o en el día, o en el mes, o en la semana, o en el trimestre. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, es muy importante tener claro cuál es la ventana de tiempo en la cual yo voy justamente a hacer la medición de mis parámetros y de mis indicadores. Sin embargo, para algunas otras industrias, tal vez el tema a nivel de tiempo no sea tan importante, sino que se quiere manejar a través de un ciclo o la medida a través de baches, ¿sí? Y esos baches que son básicamente los lotes de producción. Entonces yo poder determinar dentro de este lote de producción qué tan eficiente fue mi línea. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, se puede manejar por turnos, por intervalos, por productos elaborados que son justamente los baches o también por estados de máquina. Entonces, muy seguramente yo necesito determinar cuáles son los indicadores cuando yo tengo una máquina parada, cuando yo tengo una máquina ya lista para operar, cuando yo tengo una máquina en falla, cuando yo tengo una máquina ya justamente dentro de su ciclo operativo. Entonces, ese tema de los KPIs pues tiene que estar contextualizado, ¿no? Y los demás pues son los que justamente se requieran dentro de la necesidad de la persona que vaya a implementar los indicadores. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Voy muy rápido, muy lento? ¿Ninguna duda? No, por el momento no hay dudas en el chat. Listo, bien. Entonces, cuando nosotros tenemos fases productivas, nosotros las podemos, digamos que de alguna manera, eh, segregar como procesos primarios y procesos secundarios. Normalmente los procesos primarios son los de la elaboración de los productos y cuando tenemos procesos continuos. Y los procesos secundarios son los que son los procesos discretos, ¿sí? Entonces, un proceso discreto, por ejemplo, es un envase, todo lo que tiene que ver con envase o etiquetado de algún producto X. Mientras que, por ejemplo, un proceso primario, que es un proceso continuo, puede ser, no sé, la elaboración de un lote de cerveza, por ejemplo. Entonces, digamos que eso es importante saber segregarlo, porque en las industrias normalmente se tienen procesos primarios y procesos secundarios. Y eso es bien importante porque los indicadores que se ponen para cada uno de estos procesos, pues pueden llegar a ser distintos. Entonces, para procesos primarios, normalmente lo que más se eh, requiere revisar es la disponibilidad. También hay otro indicador que es el Mean Time Before Failure. Para los que no lo conocen, básicamente es el tiempo promedio entre fallas. Entonces, básicamente identificar cada cuánto mi máquina entra en falla o tiene algún problema que me genere una parada. Y también tenemos otro que es el Mean Time to Repair, que básicamente es el tiempo medio entre reparaciones, o sea, cuánto me demoro yo, por ejemplo, desde el área de mantenimiento, en reparar la línea que presentó una falla X. ¿Listo? Entonces, esos son algunos indicadores, pues, claves, por ejemplo, para los procesos primarios. Para los procesos secundarios ya, allí sí hablamos como tal del OEE, porque esto es más relacionado con procesos discretos. Entonces ahí ya vamos a estar hablando de disponibilidad, desempeño, calidad. Y con esto yo calculo el OEE y calculo otros indicadores como el TEP, que ya les voy a comentar qué es. Y también, pues yo me puedo traer los indicadores que les comenté que están en el proceso primario. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo hago para determinar cuáles son los indicadores que tengo que poner en un proceso primario? Pues lo primero, yo tengo que determinar cuál es el tiempo total calendario de la máquina, es decir, esa máquina está contratada para trabajar los 365 días del año. ¿Sí o no? Entonces, pues digamos que esos son temas que se definen de acuerdo
con la razón de ser de cada una de las industrias. Luego tengo el tiempo total pagado, que básicamente es el tiempo por el que yo como dueño de mi máquina o de mi línea estoy pagando para que produzca. ¿Listo? Luego tengo el tiempo de producción, que básicamente es la resta del tiempo total pagado menos los paros planeados autorizados, porque igual cuando hay una parada planeada, por ejemplo, eh, del 1 de enero al 15 de diciembre, igual yo estoy pagando ese tiempo porque van a hacer intervenciones sobre la línea. Y también tenemos el tiempo efectivo de producción, que es el tiempo en el que la línea está completamente operativa y obviamente se están segregando los paros no planeados, que pues pueden ser por condiciones ajenas a mantenimiento, seguramente alguna falla, algún repuesto pues tuvo algún inconveniente, entonces pues básicamente así es la manera de calcularlo. Entonces, ¿cómo calculamos la disponibilidad? Pues básicamente va a ser el tiempo efectivo de producción, es decir, cuánto tiempo estuvo mi línea produciendo como tal, sobre el tiempo total de producción, que es el que, digamos que de alguna manera tiene ya inmerso entre sí los paros no planeados. Eso me va a dar a mí un indicador de disponibilidad. ¿Listo? Y entonces ese sería el primer indicador para calcular el OEE. Por si de pronto alguno lo tiene muy claro ahora, el OEE es un indicador, en español traduce eficiencia global de equipos. ¿Listo? Y esta es la manera en la que las industrias normalmente determinan cuál es, digamos que la productividad que tienen dentro de sus procesos, ¿vale? Me voy a saltar esto que ya se dio en la charla anterior, para comentarle entonces cuáles son algunos de los aspectos importantes al momento de calcular el OE. Lo primero, para calcular el OE yo tengo que tener clara cuál es la disponibilidad de mi máquina, tengo que tener clara cuál es la calidad de mi máquina, ¿sí? Y esa calidad, ¿cómo se mide? Pues básicamente la calidad es la cantidad de producto fabricado versus el producto rechazado. ¿Listo? Y también tengo que tener en cuenta, aparte de la disponibilidad, el desempeño. Y ese desempeño va a estar dado en qué? En función de la velocidad de mi línea, de cuántas piezas puedo yo producir versus las que estoy produciendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué transparencia me genera a mí el OE? Pues que yo puedo ver en dónde hay pérdidas, yo puedo ver cuánto estoy perdiendo por no tener mi máquina produciendo. Puedo ver también, basado en el RCA que les comenté, el análisis de causa raíz, cuáles son los detalles o cuáles son las fallas que generan pérdidas de producción, o una baja en el desempeño de mi línea. Entonces, pues básicamente es una herramienta muy importante para poder tener una producción adecuada y poder implementar acciones de mejora en pro de la eficiencia operativa. Listo. Entonces, esto ya se conversó la vez pasada, pero voy a hacer aquí, entonces, nuevamente el recorderis. Disponibilidad, lo que les comentaba, este es el primer indicador, tiempo efectivo de producción sobre el tiempo producido total. Luego el tema de desempeño, como les comentaba, esto va relacionado con la velocidad de la línea. Entonces, el total de piezas que produzco sobre la velocidad nominal de mi máquina. Ojo, no necesariamente la velocidad nominal puede ser el set point que yo desde el área de producción le estoy poniendo a mi máquina para que produzca, aunque normalmente desde los áreas de producción ellos buscan que las líneas estén parametrizadas y que estén puestas a punto y con el set point para que produzcan el 100% de su capacidad nominal. ¿Listo? Y eso también multiplicado por el tiempo efectivo de producción. Eso me va a dar un factor o un porcentaje que va a estar entre 0 y 1. ¿Listo? Al igual que en la disponibilidad. Y posterior, lo que les comentaba, en calidad. Entonces, el número de piezas correctas que salieron de mi línea de producción sobre el número total de piezas producidas. Como estamos hablando de piezas, entonces aquí, como les comentaba, el OE efectivamente hace parte de los procesos secundarios y es muy importante entonces que se tenga claro esto, porque para poder contextualizar esto dentro de un proceso continuo, pues
digamos que la cosa cambia. Eh, entonces, lo que les comentaba, normalmente es muy utilizado para líneas de empaque o para líneas de fabricación discreta en donde todo es por unidades. Yo fabrico una unidad de bloqueador solar, yo fabrico una unidad de, no sé, papas, de paquete de papas, y no lo estoy midiendo, por ejemplo, en una variable continua como puede ser un volumen o como pueden ser en kilogramos, ¿listo? Sino que son unidades contables. Y posteriormente, el OEE se calcula haciendo la multiplicación de estos tres indicadores que habíamos comentado anteriormente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O alguna observación? ¿Ninguna? Listo. Entonces, normalmente el OEE, como todos estos factores van a estar entre 0 y 1, ¿sí? Entre 0 y 1, pues el OEE normalmente va a ser bajito. Y aquí, pues sí, hago un llamado a todos los presentes y es, cuando ustedes vean que en una planta hay un OEE superior al 90%, eh, de hecho, superior al 60% en una planta de una industria colombiana medianamente tecnificada, mm, ahí están diciendo mentiras o están calculando el indicador de la manera incorrecta. Porque resulta que, y ustedes pueden hacer el ejercicio, si yo tengo la disponibilidad de mi máquina en el 90%, que pues suena a que está en un rango admisible y bastante bueno. Tengo el desempeño de mi máquina al 90% y tengo la calidad también al 90%. ¿Cuánto creen que les va a dar el OE? Alguien, si quiere, saque su calculadora y multiplique 0,9 por 0,9 por 0,9. A ver cuánto le da. Alguien que se anime acá a hacer el calculito desde la calculadora de su celular y me diga, puede ser por el chat o por acá, cuánto le dio. 72.9. 0,72. 72. Entonces, fíjese que así usted tenga esto alto, casi en el 90%, su OE está en el 72%. ¿Sí? Eso quiere decir que es un indicador que penaliza muy duro cualquier baja que tenga uno en los indicadores de disponibilidad, desempeño y calidad. Entonces, de hecho, hay estudios que indican que un OE del 85% es ya un OE demasiado top que normalmente se tiene tal vez en industrias muy tecnificadas. ¿Listo? Aquí en Colombia no debería estar superando el 65%. Bueno, vamos a saltarnos esto un poco para entrar en materia y terminar, digamos que el barrido rápidamente. Lo que les comentaba, las plantas de orden mundial, llamémoslo así, tienen un 85% de OE y esto pues digamos que está en algunos estudios que se han hecho. Em, Mientras que en organizaciones como las colombianas podemos estar rondando entre el 40 y el 60. Lo que pasa es que muchas veces lo miden mal y pues efectivamente no están teniendo la transparencia de la eficiencia de sus procesos de manera correcta. ¿Listo? Entonces pues eso es importante. Ahora, antes de entrar al demo, que esto es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a necesitar para implementar el OE? Y aquí es donde ya empieza, digamos que lo clave y un poco lo que está relacionado con el título de esta charla. Teniendo en cuenta que yo tengo que tener los datos de disponibilidad, de calidad y de desempeño, alguien me puede decir a nivel de proceso o a nivel de máquina, cómo yo mido eso y qué necesitaría yo en mi máquina para poder tener esa información disponible. Aquí están todas las pistas. Alguien que se anime. Con los datos de velocidad de la máquina, los datos de piezas por minuto. Sí, ¿qué más? ¿Alguna otra
Otro aporte por allí. Bueno, entonces, como les comenté, el OE, disponibilidad, desempeño y calidad. Uy, aquí se nos fue una C de más. Bueno, entonces, ¿cómo hago yo para medir la disponibilidad de mi máquina? Entonces, tenemos que pensar en eso, porque esto es lo más importante para poder empezar a implementar esta tecnología dentro de sus procesos industriales. Entonces, ¿cómo hago yo para medir la disponibilidad de mi máquina? ¿No? ¿Ni idea? Pues muy sencillo. Lo que yo tengo que determinar es que la máquina está en operación o no está en operación. Punto. Si está en operación, la máquina está produciendo. Si está inactiva, pues no está produciendo. Entonces, dentro de mi controlador de línea o de máquina, yo tengo que tener la posibilidad de tener una lógica que me permita identificar esto. ¿Listo? Y que tenga la posibilidad, ojo, y esto es supremamente importante, no es solo una bandera de uno o 0, está operando o no está operando, no, es que yo tenga la posibilidad de contar el tiempo y de llevar el registro del tiempo en que la máquina está operando o que no está operando. ¿Listo? Entonces, esto es supremamente clave. La máquina tiene que tener la posibilidad de medir el tiempo en operación y de medir el tiempo que está inactiva. ¿Listo? Eso a nivel de disponibilidad. A nivel de performance o desempeño. Entonces, aquí ya estamos hablando de la velocidad de la máquina. Entonces, ¿cómo hago yo para medir la velocidad de la máquina? La velocidad de la máquina se determina siempre basado en el elemento más lento de la máquina. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo, o de la línea más bien, eh, yo tengo una envasadora que llena 80 botellas por minuto, por decir algo. Pero resulta que la banda transportadora solo me puede mover 30 botellas por minuto. Es decir, que la velocidad máxima de mi máquina o de esta línea va a ser 30 botellas por minuto, porque voy a tener una restricción en la banda transportadora, por ejemplo. Entonces, eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. ¿Y cómo se hace la medición de esa velocidad? Pues normalmente eso se hace, bueno, hay líneas que lo manejan por golpes por minuto o por producto sacado por hora. Entonces, pues yo tengo que tener la sensórica necesaria para poder sacar eso. ¿Listo? O la puedo determinar también basado tal vez con la velocidad que tengo en los variadores de frecuencia que mueven la línea. Entonces, toda esa información es la que yo tengo que sacar la cantidad de piezas por hora o por minuto que puedo producir en mi máquina. ¿Listo? Eso normalmente, eh, digamos que las líneas que ya tienen un sistema automatizado, porque digamos que este OE no se monta al momento de ir a fabricar una máquina. Normalmente cuando nosotros proponemos este tipo de tecnologías es para líneas de proceso que ya están completamente montadas y que llevan tiempo operando. Entonces lo que tenemos que determinar es dentro del controlador que eh, justamente gobierna la máquina, en donde tengo yo la posibilidad de determinar o de sacar el valor de la velocidad y de las piezas totales que yo puedo sacar. ¿Listo? ¿Cómo se saca? Fácil. Piezas totales producidas sobre el tiempo de la máquina en operación. Ahí ya me dio la velocidad. Bueno. Y la velocidad nominal, pues es el set point. Normalmente estas líneas tienen una pantalla que en la que yo parametrizo la velocidad o tienen tal vez un potenciómetro. Yo necesito que esto me saque X cantidad de piezas por minuto. Esa variable tengo que tenerla disponible, ¿listo? Dentro de el controlador o dentro del PLC. Posteriormente, en calidad, ¿cómo hace uno para determinar la cantidad de piezas totales y las piezas buenas o las piezas defectuosas? ¿Alguien me podría dar un ejemplo tal vez acá? ¿O qué se les ocurre? Para que no estén tan tímidos, señores. ¿Alguna idea? Me repite la pregunta, Sergio, si me lo... ¿Cómo hacer para determinar la cantidad de piezas totales, de piezas correctas y de piezas defectuosas en una línea de producción discreta? Es muy sencillo. De hecho, esta es la más fácil de medir. Normalmente, ¿sí? Adelante, Astrid. Hola, buenos días.
Pues usualmente se tienen unos estándares de calidad, ¿no? Entonces, cuando ya se finaliza el proceso, se revisa si pasa o si tiene un defecto, simplemente, o se tiene una máquina que se lo selecciona, o dependiendo de la industria, alguna persona está encargada de supervisar esa calidad de acuerdo a los estándares. Ujú. Entonces, puede ser de manera manual, que normalmente ustedes ven en una línea de producción, por ejemplo, están saliendo cajitas y resulta que una cajita está abollada. Entonces, la persona que está al final de la línea dice, no, esta es producto no conforme y los va sacando, ¿sí? O en las líneas automatizadas, pues tenemos, por ejemplo, un pistón de rechazo y ese pistón lo que hace es que golpea la cajita y la saca del proceso. Y asimismo tenemos un sensor de conteo que cuenta las piezas totales. Entonces, básicamente son dos instancias. Un sensor que cuente las totales, ¿sí? Y otro que cuente las defectuosas que ya bien pueda ser un pistón de rechazo. Entonces, yo con base en eso ya puedo sacar la calidad. ¿Sí? Ahora, si lo hacemos de manera manual, sí es importante que la persona que esté, digamos que de alguna manera, tomando las decisiones de rechazo o no rechazo, pueda alimentar el sistema con esa información. ¿Cómo se ha hecho en algunos proyectos? Pues esa persona, si bien no tenemos las facilidades en la máquina para poderlo hacer de manera automática, que esa persona le ingrese los datos al sistema a través de una HMI, por ejemplo. Aunque lo recomendado es que sea todo de manera automática porque pues bien sabemos que las personas no están exentas a cometer un error al momento de hacer el ingreso del dato. ¿Listo? Pero pues esa es la manera. Entonces, digamos que lo primero que se tiene que tener en cuenta es que yo tengo que, en mi línea de producción, tener la posibilidad y la tecnología y los datos disponibles para poder calcular estos primeros indicadores. ¿Listo? Adicionalmente, recuerdan que hablamos de los análisis de causa raíz. Entonces, cuando hablamos de los análisis de causa raíz, es muy importante también poder llevar al sistema y tener toda esta información disponible de las alarmas del sistema. ¿Listo? Entonces, no solo es llevarnos esta información, sino que también debemos llevarnos las alarmas porque estas alarmas son las que me determinan a mí la causa raíz. ¿Listo? Entonces, una arquitectura normalmente como viene montada. Yo tengo varias líneas de producción. Imaginémonos que esto es una línea A, esto es una línea B, esto es una línea C. Yo puedo sacar el OEE de cada una de las líneas, ¿sí? O de cada máquina. Y yo también puedo sacar el OEE global de la planta. Entonces yo lo puedo sacar, digamos que de la manera que quiera, y yo puedo hilar tan fino como quiera. Eso de hilar fino, ¿para qué sirve? Pues justamente para poder determinar las acciones de mejora de una manera más precisa. Entonces, normalmente la arquitectura, ¿cómo viene? Yo tengo mi máquina A, mi máquina B, mi máquina C, ellas tienen los datos de disponibilidad, desempeño y calidad cada una dentro de su PLC, y lo que yo hago es llevarlo a un sistema superior. Puedo llevarlo tal vez a otro PLC en donde haga, digamos, que el alistamiento de los datos para tenerlo de una manera más estandarizada, porque muchas veces este PLC es Omron, este es Siemens, este es de otra marca, no sé, y la manera en la que se están trabajando los datos en cada uno de ellos es distinta. Entonces, pues una buena práctica es llevar estos datos, que básicamente son disponibilidad, performance, calidad y las alarmas, a otro PLC que me pueda organizar esa información de una manera estandarizada para que la validación y la revisión de los datos sea más sencilla. Y ya ese PLC posteriormente le va a reportar a un SCADA, que es el sistema de control y adquisición de datos. Entonces, para el caso de Siemens, nosotros tenemos pues varias tecnologías de SCADA que están dentro de la familia WinCC, que muy probablemente para ustedes pues no sea ajena. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, adquiero los datos. ¿Cómo los adquiero? Los tengo disponibles en los controladores que manejan cada una de las máquinas. Adquiero los datos a través de diferentes drivers que están llegando al SCADA, ¿sí? Eh, y posteriormente yo lo que voy a necesitar es que, bueno, yo tengo una simulación del proceso y yo quiero mostrar de alguna manera eh, los datos de OE, de disponibilidad y demás. Pero para poder hacer todo lo que les comentaba de la contextualización en tiempo, pues yo qué voy a tener que hacer. O sea, si yo necesito
mostrar esos datos en una ventana de tiempo y los datos normalmente vienen en tiempo real. ¿Yo qué tengo que hacer para poder ver ese histórico y poder revisar el OE de hoy, el de ayer, el de anteayer? ¿Qué debería hacer? ¿Alguna idea por allí? ¿Ninguna? Guardar esa información. Exacto, guardar la información. Entonces, todos esos datos yo los tengo que guardar. Puede ser de corto plazo, sí, puede ser de largo plazo también. Depende de las ventanas de tiempo que yo quiera poner. Y si yo quiero revisar el OE de hace un año para un proceso puntual, entonces es clave poder guardar la información y tenerla historizada para poder hacer la contextualización. Si yo no guardo la información y todo lo tengo en tiempo real, pues solo estoy viendo el OE en tiempo real y no voy a poder ver el OE del turno de ayer, por ejemplo. Entonces es supremamente importante tener ese histórico. Ahora, esa herramienta, digamos que digamos que el cálculo del OE nosotros lo podemos hacer a través de WinCC, eh, pues digamos que haciendo un desarrollo de ingeniería importante o agregando una herramienta adicional que ya está confeccionada y diseñada justamente para este tipo de aplicaciones que se llama PM Analyze. Y este PM Analyze ya nos genera los dashboards, nos genera unos diagramas de Gantt, que ya les voy a mostrar qué es, nos genera los estadísticos de alarmas y me permite a mí de alguna manera tener un dashboard ya mucho más ordenado y organizado para determinar cuáles son los indicadores que tengo yo dentro de mi línea de producción. Listo. Entonces, para el demo, entonces quiero que se lleven esto en mente. Este demo es de una línea de envasado de gaseosa, ¿sí? De envasado de gaseosa, en donde tenemos este diagrama de flujo. Yo tengo un blow molder que básicamente es una máquina que moldea las botellas, hace las botellas. Luego tengo un proceso, una máquina que lava las botellas. Posteriormente tengo una que las llena, una que las tapa, una que hace las etiquetas, una que pues imprime las etiquetas y otra empaque. ¿Listo? Y como ustedes pueden ver, yo tengo este sería mi proceso continuo acá, tan, 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 pero tengo una línea adicional que es paralela a esta que se llama tree-block. Y ese tree-block es 3 en 1. ¿Listo? Es decir, que este labeler va a recibir las botellas ya llenadas y tapadas de ambas líneas, de la línea estándar y de la línea tree-block. Aquí es bien importante y lo que yo les mencionaba, que la capacidad de procesamiento de una máquina es tan veloz o tan importante como la menor. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo, esta me puede producir 10 botellas por minuto y esta me puede producir 20 botellas por minuto, ¿de cuánto debería ser el mínimo de estas tres en adelante para que yo no tenga cuellos de botella, para que no tenga represamiento de material? De 10, de la mínima. No, en este caso no, entonces fíjate. Para no tener represamientos, yo aquí tengo 10 y aquí tengo 20, esta debería ser de 30. ¿Por qué? Porque acuérdate que estas líneas son paralelas. Entonces, es decir, Sí. que es como si esta, o sea, si yo quitase el triblock, digamos que el triblock lo fusiono con este, entonces tendría 30, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo 10 acá y 20 acá, lo mínimo que debería tener aquí son 30. Lo mínimo. Ahora, si estás de 60, igual la velocidad máxima que puede tener es 30, porque pues yo no puedo sacar más de 30 de acá. ¿Listo? Entonces, ya basado en esto, vamos a ver rápidamente un demito que tenemos acá. Esto está, digamos que en formato de video porque está en una máquina virtual, entonces tuvimos que hacer la grabación para que no nos tuviéramos problemas técnicos. Entonces, como les comentaba, esta línea de producción, entonces, en efecto, ¿cómo estamos de tiempo? No estamos bien. Como les comentaba, tiene las máquinas que le comentaba. Entonces, aquí digamos que más o menos se ve igual que se veía anteriormente. Entonces, aquí tenemos, ahí están viendo mi mouse, ¿cierto? Tenemos la formadora de botellas, la lavadora, la llenadora, la tapadora, la etiquetadora, la que pone
la que imprime, pues, digamos que los datos en la etiqueta y la empaque. ¿Listo? Y acá, de manera paralela, tengo la triblock. Entonces, fíjense que aquí esta es, digamos que la línea paralela que tenemos aquí. Fíjense que con esta herramienta, cuando yo tengo todos los datos disponibles, eh, que es una ventaja de esta herramienta de PM Analyze, que ya viene, digamos que de alguna manera preconfigurada para que el desarrollo a nivel de ingeniería sea mucho más sencillo y poder calcular estos datos de manera mucho más simple, sin necesidad de, como decimos nosotros coloquialmente, pedalearle tanto a la ingeniería. Entonces, digamos que se maneja a través de una programación más bien modular y en bloques que me permite, pues a mí de alguna manera desarrollar estos despliegues y estos mímicos de una manera más sencilla. ¿Listo? Entonces, fíjense que yo puedo ver el OEE de cada una de las máquinas de la línea y todas son diferentes. ¿Sí lo ven? Por aquí tengo el 72, por aquí el 76, aquí el 67, aquí el 56. Y fíjense que ese OE, pues eso está basado justamente en el desempeño de la calidad, perdón, en el indicador de la calidad, en el indicador del desempeño y en el indicador de disponibilidad. Entonces yo lo puedo ver en todas, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer algún comentario? Perdón. ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, yo también puedo contextualizar esto en las órdenes de producción. Entonces, si yo tengo una orden de producción A o B, pues yo puedo ver cuál es el OE para esa orden de producción, ¿vale? Listo. Entonces, aquí vamos a ver algo bien interesante. Y es que, denme un segundo acá, me devuelvo un poquito. ¿Listo? Entonces, yo quiero ver esta llenadora cómo está trabajando. Entonces, si yo quiero ver esta llenadora cómo está trabajando, pues yo aquí tengo el tiempo de operación, puedo también tener los temas de energía, la velocidad actual, muy importante la velocidad actual de la máquina. Puedo ver el set point que yo le puse y la velocidad de diseño y la velocidad nominal. Entonces, si yo estoy aquí trabajando al 80 unidades por minuto, significa que estoy trabajando al 50% de la capacidad de la línea. Y aquí yo voy a poder verlo en tiempo real. ¿Listo? Y también voy a tener un gráfico en donde voy a ver en qué momentos ha estado apagado, ha estado prendida la máquina y también las velocidades de nominales o bueno, las velocidades de proceso que he tenido en esa máquina. Entonces yo voy a poder ver justamente el detalle de cada una de esas máquinas. ¿Listo? Por ejemplo, los consumos de energía eléctrica, cómo han estado los consumos que están directamente correlacionados también con el tiempo disponible de la máquina. Entonces esto es bien importante. También, pues mediante esta Ingeniero, herramienta. ¿Sí? una pregunta. ¿Esos datos que presentó anteriormente son en tiempo real o son históricos en este demo? En este demo, bueno, esto es una simulación de una planta que nosotros tenemos y que pues el set de datos lo agregamos a una base de datos que fue histórica, ¿no? Pero yo puedo ver, o sea, en el despliegue que vimos acá, en el despliegue que vimos acá, a ver, acá, yo como puedo ver, esto se está moviendo en tiempo real. Aquí yo estoy viendo los datos en tiempo real. ¿Listo? Entonces, a ver, les muestro acá que efectivamente yo lo estoy viendo en tiempo real. Pero yo puedo contextualizar justamente esos datos para sacar los reportes posteriormente de acuerdo a una ventana de tiempo que yo le ponga, ¿sí? Entonces yo lo puedo ver, digamos que en ambas vías. Ahora, el tema de las alarmas, yo puedo ver las alarmas de ayer, fíjate que esto ya hace parte de un tema histórico. Puedo ver las alarmas de antier, las de hoy, las de los últimos 60 minutos. Y aquí yo puedo ver el tema de, importante, la causa raíz. Entonces, fíjense. Entonces yo aquí tengo una alarma en la línea 1, dice que estoy bloqueando la descarga y es una razón de la máquina anterior. Entonces yo necesito saber, oiga, pero ¿por qué está pasando o por qué estoy teniendo este inconveniente? Para los que saben por ahí de seguridad de máquinas, puede ser
que alguien haya abierto la puerta del tablero eléctrico de la línea de la máquina llenadora. Entonces, si la abrió por temas de seguridad de maquinaria, mira, de hecho por aquí lo podemos ver. Eh, Acá, por ejemplo, fíjense, yo tengo acá una que dice puerta frontal abierta. Es una razón de seguridad del por qué se paró la línea. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en las máquinas, por temas de seguridad funcional y seguridad de máquinas, yo no puedo tener abierto el tablero. Y si se abre, pues inmediatamente voy a generar un paro. Entonces, pues también voy a poder tener la capacidad de ver ese tema. ¿Listo? Entonces, eso es una de las grandes ventajas que tenemos acá. Por eso les decía que es muy importante no solo traer los datos de rendimiento, de rendimiento, de calidad y de disponibilidad, sino que es clave poder traer las alarmas para poder implementar las acciones de mejora y determinar. Entonces, por ejemplo, esa puerta se abrió y se está repitiendo mucho esa alarma. Resulta que la puerta se está abriendo y la alarma se está repitiendo. Pero cuando yo voy a ver, la puerta está cerrada. Entonces, ¿qué puede ser? Muy seguramente el microswitch de la puerta está dañado. Lo cambio y eso ya, esa acción tan pequeña y tan sencilla puede cambiar el OE de una manera significativa. Porque imagínese yo tener paros a cada rato porque supuestamente una puerta se me está abriendo cuando realmente es un tema de que el microswitch está dañado. Entonces, em, lo que se hace ahí es que se verifica, se hace y luego nuevamente se vuelve a planear. Entonces ya estamos ahí cerrando el ciclo de mejora continua. Bien, ahora yo también tengo la posibilidad en estas herramientas de revisar y de comparar los resultados de las máquinas entre sí. Entonces, ¿eso con el fin de qué? Pues de determinar cuáles son las que me generan a mí las mayores o los mayores inconvenientes. Por ejemplo, en este demo hay algo bien interesante y es que todas las maquinitas que ustedes ven que están en verde significan que están operando bien. Y fíjense ustedes que tienen como unas flechitas a los lados. Entonces, la tapadora cuando está en amarillo significa que está operando bien ella por sí misma, pero que una máquina aledaña a ella está en falla. Y al estar en falla, pues, ¿qué va a producir? Si esta máquina está en falla, es decir, ya no tengo la etiquetadora, pues en algún momento esta tapadora va a tener una cantidad de producto represado que ella no va a poder procesar. Entonces me indica, oiga, tengo una falla en la etiquetadora que se me va a ver reflejada posteriormente en esta que está trabajando bien y me indica pues justamente cuál es la máquina que está teniendo inconveniente. Entonces, aquí también, estas dos están trabajando bien, pero me señalan cuál es la que está en falla. ¿Por qué? Porque resulta que si a mí no me llegan botellas etiquetadas, pues yo no puedo hacer la impresión no, sino digamos que escribir sobre la etiqueta. Entonces esto también digamos que me genera un panorama muy holístico y muy visual de cómo está operando mi proceso productivo y determinar justamente cuáles son las actividades que se tienen que hacer. Esto es una herramienta muy poderosa, no solo para producción, sino para mantenimiento, porque la gente de mantenimiento va a poder determinar cuáles son las fallas y en dónde tiene que empezar a generar los planes de mantenimiento pues más rigurosos. ¿Listo? Eh, Esto es una gran ventaja que tienen este tipo de herramientas y es que me generan una, una foto, digamos que muy general y muy visual de lo que está sucediendo. ¿Listo? Em, ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, por ejemplo, lo que les comentaba, yo puedo hacer la comparación de los indicadores entre dos máquinas. ¿Con qué fin? Porque pues obviamente la máquina que está trabajando mejor es a donde yo debería llevar las otras máquinas y es que son máquinas idénticas. Entonces, esto se hace con el fin de replicar las buenas prácticas de mantenimiento y de control y de desarrollo que tiene una u otra máquina hacia la otra que es la que está trabajando de la mejor manera.
¿Listo? Entonces, pues digamos que todo ese tipo de comparativas yo lo voy a poder revisar justamente para poder determinar desde el área de producción y también programar la producción. Si yo sé que la máquina Triblock opera mejor, pues entonces pongo esa al 100 y la otra puedo hacer una parada planeada para hacer una repotenciación y llevarla tal vez hacia el otro nivel. Entonces, es muy importante poder tener esa visualización de todos estos procesos. Ahora, así se vería más o menos un dashboard general de la línea. ¿Listo? Entonces, yo tengo un set point de 320 de toda la línea, involucrando absolutamente todo. Tengo las máquinas más críticas, son las llenadoras, entonces yo las puedo traer acá para saber en cómo están, si están operando, si tienen alguna falla. Puedo ver cómo está el proceso de la orden de producción, es decir, cómo vamos a nivel de ejecución de la orden de producción. Puedo ver la cantidad actual de las unidades producidas, de las planeadas, porque yo todos esos datos los tengo disponibles. Entonces yo lo que necesito es mostrarlos justamente en una herramienta visual y en un dashboard que me permitan tener toda la información disponible para tomar decisiones. Esto, como les comentaba, esto está muy relacionado con el ciclo de mejora continua de planificar, verificar, hacer y actuar. ¿Listo? Entonces, es una herramienta para tomar decisiones. No es porque se ve bonito y tener el dashboard en un televisor mostrándolo grande en la planta se ve muy bonito, no. Esto es para toma de decisiones en pro de la mejora de la eficiencia operativa. Por ejemplo, acá pueden ver, fíjense lo como castiga de duro. Sí, Cristian, adelante. ¿Con qué nivel de automatización nosotros podemos comenzar a implementar estos dashboards para tomar las decisiones que nos comentan? Bien. Como les comentaba anteriormente, entonces, el nivel de automatización de hecho no es muy alto. Yo lo que necesito es tener un PLC que me permita medir esas variables que les comentaba, que me permita ver la velocidad, que me permita ver el desempeño y que me permita ver la calidad. No necesariamente tiene que ser el PLC propio del proceso, por ejemplo. Puede ser un PLC adicional. Sin embargo, ahí al tener un PLC adicional, si yo no estoy sacando las alarmas de mi proceso, pues no voy a tener la posibilidad de revisar el análisis de causa raíz. Pero yo lo puedo hacer de manera independiente también. Yo lo puedo hacer de manera independiente y en el momento en el que yo tenga los datos disponibles, simplemente lo que tengo que tener habilitado es un sistema de adquisición de datos, un SCADA, para poderle montar la herramienta de manera paralela, ¿sí? Y hacer todo el tratamiento de los datos, pero pues de hecho es muy sencillo, lo que tengo que tener y para que se lo lleven muy claro. Sensórica para la medida de la información, para la medida del conteo de las piezas, para la medida de la velocidad de la línea y también para la medida de el tiempo que está operativa o no la máquina. Esos 3 puntos son los más importantes. Tengo esa información. Luego, ¿qué tengo que hacer? Preprocesarla en un PLC. Entonces, ese es el nivel 2, un controlador. El nivel 3, ¿cuál sería? Todo lo que tiene que ver con la red de comunicación para llevar eso a un sistema de supervisión superior. Entonces, pues yo tengo que tener una comunicación acorde a la cantidad de datos que estoy llevando. Entonces, por eso se manejan protocolos de campo como Profinet, Modbus TCP/IP, para poder llevar la información arriba. Porque pues la cantidad de datos que estoy llevando es bastante alta porque como es en tiempo real, pues yo voy a tener que estar transmitiendo mucha cantidad de datos de manera constante y permanente y posteriormente, pues montarle la herramienta que me hace la analítica. Entonces serían esos niveles. ¿Listo? Bien. Casos de Listo, éxito acá en gracias. Colombia. Hay varios casos de éxito acá en Colombia, se han montado ya varias. De hecho, pues sé que Redes ha desarrollado ya varios también. Entonces aquí lo que les quería comentar y ya como para ir finalizando es, fíjense que el OEE o este indicador de OEE, que es la eficiencia global de la línea, castiga mucho. Yo tengo una disponibilidad de máquina del 78%. Yo tengo un desempeño del 82% y una calidad del 77%, que ustedes pensarían que no es tan grave. Pero cuando las multiplico entre sí, me dice que lo está en el 50%, es decir, que a nivel de eficiencia operativa estoy muy mal.
¿O estoy mal? Y subirlo es muy difícil. Y como subirlo es tan difícil, porque yo le puedo subir aquí la calidad un 1%, y eso no me va a mover la aguja acá demasiado. Y tal vez sí tuve que hacer mucho para poder subir esa calidad un 1%. Entonces, por eso es que está dentro del ciclo de mejora continua, porque esto es iteración tras iteración, tras iteración, tras iteración para lograr aumentar el indicador. Bien, entonces el mensaje acá es para las personas que hacen parte de las industrias que están midiendo este indicador que pues es ampliamente utilizado, que revisen si efectivamente están haciendo la medida del dato de la manera correcta, con la contextualización de tiempos, con la contextualización de las piezas, con la contextualización que les mostré anteriormente, eh, y calculen el OE para que efectivamente les dé una radiografía real de su proceso productivo. ¿Listo? Entonces ese es uno de los mensajes aquí muy importantes. Otro tema que les quería mostrar acá brevemente de la herramienta es que tenemos la posibilidad de ver los diagramas de Gantt. Tenemos la posibilidad de ver los diagramas de Gantt que me permiten a mí ver para cada una de las líneas, en qué momentos han estado paradas por falla interna, o han estado paradas por falla externa, o han estado completamente operativas, y yo lo puedo ver en diferentes, bueno, estos colorcitos pues justamente me determinan a mí cuáles son las posibles fallas, que esto es básicamente lo que yo traigo también de las alarmas, pero yo lo puedo ver en diferentes ventanas de tiempo, y esto es algo muy importante. Entonces yo puedo ver, miren, esta falla pasó de tal fecha a tal fecha, de tal hora a tal hora, ¿sí? Entonces yo puedo justamente determinar cuáles deben ser las acciones de mantenimiento y las acciones correctivas para poder mejorar esto, ¿vale? Entonces, pues bueno, básicamente eso es lo que les queríamos mostrar. Obviamente, bueno, aquí me voy a tomar un minuto más. Esto a ustedes les puede generar un reporte. No sé si está acá. No, creo que no está acá, pero bueno, estas herramientas te pueden generar un reporte porque no es solo verlo en el dashboard, sino que te genera reportes para que se puedan justamente mostrar ante las personas involucradas y a los interesados o stakeholders que llaman también. eh, y pues hacer, digamos que todo el tema de revisión para la toma de decisiones en pro de mejorar el rendimiento de nuestras líneas de producción. ¿Listo? Entonces, bueno, estimados, eso era lo que le queríamos compartir el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, obviamente dejar el canal de comunicación abierto. Estos temas muchas veces pueden llegar a sonar complejos, realmente no son tan complejos. Lo que pasa es que es necesario pues poder hacer las aclaraciones e instruir a la gente en cómo se debe tratar. Y pues bueno, aquí tienen a un equipo desde el área de Digital Industries en Siemens, pues muy dispuesto a colaborarles. También tienen una persona especialista dentro de redes que puede pues también empezar a hacer esos acercamientos con ustedes y obviamente con todo el personal comercial de redes. Si tienen alguna duda o pregunta, pues por favor háganosla llegar a través pues puede ser del especialista que Jeffrey acaba de enviar ahí por el chat. Y pues con mucho gusto en el momento en el que ustedes requieran tener algún tipo de conversación para evaluar el estado de eficiencia operativa de sus máquinas y de sus líneas en su planta, pues hacer un poquito el llamado para que nos abran las puertas y poder entrar a validar y asesorarlos para que estos proyectos se ejecuten de la manera correcta, ¿vale?